Capítulo 844. El pasado distante. Xiao Xuan se quedó perplejo, planeando derrotar rápidamente a su oponente, cuando una enorme grieta apareció frente a Yi Shang. Un trozo de hielo, relativamente intacto, se desprendió de la tierra y flotó sobre las olas. Cada vez más pedazos de hielo se desprendían del bloque en el que estaba, volviéndose cada vez más delgados y rompiéndose rápidamente. En un segundo, la capa de hielo que podía sostener a una bestia gigante, ahora apenas sostenía a un humano. El pedazo de hielo, bajo sus pies, se desintegró lentamente, hasta que ya no pudo mantenerlo sobre el agua. Ese mundo no era solo un mundo de conciencia. Conecta el pasado con el futuro. ¿Sabes algo al respecto? Mientras hablaba, Yi Xiang empezó a hundirse. Cuando pronunció la última palabra, ya se había hundido por completo en el agua marina. Cuando Yi Xiang se hundió en el agua, Xiao Xuan ya no percibió su presencia, ni siquiera la semilla de fuego, como si hubiera desaparecido en el acto, a menos que se sumergiera en el océano él mismo. Nunca podría encontrar a Yi Xiang, vivo o muerto. Las bestias marinas eran todos animales muertos, sin conciencia propia, ni sentidos olfativos o visuales. No podían usarse para rastrearlo. Después de percibir una vez más sus alrededores, aún no podía encontrar a Yi Xiang, por lo que no había nada que perseguir. Es increíblemente hábil para escabullirse. Pensó Xiao Xuan. Sin embargo, Xiao Xuan también estaba extremadamente fatigado, y sentía como si una bestia estuviera pisoteando dentro de su cabeza, porque le dolía mucho. Perseguir a Yi Shang solo empeoraría su condición. No tenía tanta experiencia controlando cadáveres gigantes reanimados como él. Forzarlo solo provocaría un contragolpe. No quería ningún contragolpe allí. Dejó de controlar a las bestias, a punto de descansar, pero rápidamente notó los cambios en sus alrededores. Al soltar el control, llamas blancas brotaron de los huesos de las bestias, y en un parpadeo, la carne y la piel que antes eran impenetrables a cuchillas y hielo, se desintegraron en cenizas. Las bestias gigantes del tamaño de montañas se convirtieron en cenizas ante los ojos de Xiao Xuan. La manada negra de animales de diversos lugares se transformó repentinamente en ceniza gris. Solo quedaban los cadáveres reanimados esclavizados por Yi Shang, que no cambiaron en absoluto. Xiao Xuan no entendía qué acababa de pasar. Solo sabía que cada bestia que había esclavizado se había incinerado espontáneamente y convertido en cenizas por las llamas blancas. La capa de nieve había desaparecido hace tiempo del campo de batalla. Solo quedaban parches dispersos de hielo. El suelo era mayormente marrón por el barro expuesto, pero ese marrón pronto quedó cubierto de nuevo por el blanco de las cenizas. La bestia gigante que Xiao Xuan había montado previamente también se convirtió en polvo. Incluso los dientes y garras más duros se volvieron nada. Todo lo que alcanzaba la vista estaba cubierto de blanco. Al divisar algo, Xiao Xuan caminó hacia allí. Las cenizas bajo sus pies crujían con cada paso, como nieve, aunque no tan frías. Cuando llegó, miró la protuberancia del suelo y limpió la capa de gris. Era un trozo de hielo, probablemente caído de una montaña de hielo colapsada. Este trozo había tenido suerte de escapar del destino de ser pisoteado, por lo que se conservó y no se derritió debido al frío. Lo que atrajo la atención de Xiao Xuan fue la cosa dentro del hielo. Un manojo de hierba. No estaba claro cuánto tiempo había estado sellado dentro. El manojo de paja era tan grande como una sandía, de un amarillo dorado y amontonado de manera desordenada. Xiao Xuan podía ver las fibras desordenadas que sobresalían de él. Había evidencia de que había sido cortado. Las secciones transversales eran desordenadas. No parecía cortado por una cuchilla, más bien como si hubiera sido mordido. Xiao Xuan puso la palma en el hielo
para que se derritiera lentamente, revelando pronto el manojo de hierba. Una planta normal se habría destruido, pero ésta permaneció en perfecto estado al salir del hielo. Cuando lo levantó, descubrió que tenía una textura extraña. No se rompía ni con tirones suaves. Xiao Xuan nunca había visto hierba como esa antes. Tal vez vivía en un lugar sin humanos, o estaba extinta desde hacía mucho. Este manojo estaba compuesto por varias hojas anudadas fuertemente juntas. Separarlas requirió algo de esfuerzo. Luego las trenzó en una cuerda. Cuando Xiao Xuan miró esa longitud de cuerda de paja, las últimas palabras de Yi Shang resonaron en su mente. No era solo conciencia, conectaba el pasado con el futuro. ¿Dónde está el pasado? ¿Qué es el futuro? Aunque no sabía qué pretendía Yi Xiang al decir eso, Xiao Xuan aún lo pensó. Sentía que descubriría algo si pudiera vislumbrar el pasado y el futuro de alguna manera. Bajó la vista hacia la cuerda de paja terminada en su mano. Sonrió y se sentó en el suelo para hacer nudos. Todo a su alrededor se desvaneció gradualmente, el blanco reemplazado por la oscuridad. Cuando todo se volvió oscuro, una vez más vio innumerables puntos de luz como estrellas en el cielo nocturno. Era el mundo de la conciencia. Xiao Xuan no sabía qué eran esos puntos de luz. Se quedó observando los puntos parecidos a estrellas que lo rodeaban como un río de estrellas. Los puntos parpadeantes se agruparon en una fuerza inmensa. Su magnificencia podía sentirse. La oscuridad ahora fue reemplazada por la luz, volviéndose borrosa, hasta que sus surroundings turbios finalmente se aclararon de nuevo. Ya no estaba en ese mundo oscuro, rodeado de puntos de luz. Lo que veía era un mundo lleno de colores. La hierba dorada, como la que había visto antes, lo rodeaba por completo, pero ya no era el pequeño mechón que había observado. Se giró y vio 2 huevos tan altos como él mismo, yaciendo sobre la hierba. No muy lejos. Una pared lo rodeaba también, hecha enteramente de hierba. Estaba en un nido. En el instante siguiente, sus observaciones confirmaron su suposición. Olvídense de los huevos. Varias bestias gigantes parecidas a aves picoteaban y se perseguían entre sí cerca de él. Eran diferentes de las aves comunes, mucho más cercanas al pterodáctilo que a un pájaro moderno. Sin embargo, no tenían alas ni plumas. Mientras reflexionaba, notó que su campo de visión cambiaba. Como si lo elevaran por los aires, se despegó del suelo y su visión se amplió. Era un bosque antiguo, con árboles tan altos como el cielo. De repente, las feroces bestias sin plumas corrieron histéricas, haciendo temblar la tierra, mientras todas las ramas se agitaban. Una bestia aún más grande y feroz irrumpió en el lugar, con las fauces goteando sangre. En su boca se retorcía un animal que no llegaba a un tercio de su tamaño. Xiao Xuan lo reconoció. Después de todo, él mismo había extraído bestias gigantes como esa de la tierra. Aunque era una diferente a las que había esclavizado, pertenecía a la misma especie. Su campo de visión se alejó aún más. A lo lejos, aparecían bestias gigantes que no existían en la era moderna. Bestias con placas óseas enormes en la espalda, armaduras de hueso en la cabeza, colas como masas con púas, cuellos tan largos como serpientes. Todos los animales que había invocado previamente surgían ante él. Xiao Xuan incluso vio figuras deslizándose sigilosamente entre la hierba. Aunque no podía verlas con claridad, Xiao Xuan sabía que debían ser humanos. En esta era, sin embargo, los humanos eran solo uno más de los animales en la base de la cadena alimenticia. La forma en que corrían frenéticamente huyendo de una bestia que ni siquiera era la más grande, indicaba lo duras que eran sus vidas. Los cuernos ardientes ya habrían tasado a esa bestia gigante. Ahora Xiao Xuan lo entendía. Estaba contemplando el pasado, de hace muchísimo tiempo, cuando la semilla del fuego aún no existía.
Aunque no podía tocar nada de verdad, sentía el clima húmedo y cálido del lugar. Enormes lianas trepaban por los árboles, cubiertos también de musgo húmedo. Insectos desconocidos volaban junto a Xiao Xuan, incluidos mosquitos gigantes similares a la libélula colosal que una vez había montado. Atravesando el bosque denso y sobrevolando una montaña, vio un enjambre de aves gigantes. No eran aves. Al extender sus alas sin plumas, Xiao Xuan las reconoció. Eran los animales que había visto en el hielo. Pero estas bestias no tenían colas largas. Las más grandes eran casi del mismo tamaño que el águila gigante más grande de la montaña del águila. En el aire, una figura con una corona protuberante en la cabeza pasó en picada, lanzando un grito. En tierra, todas sus compañeras, que reptaban en busca de comida, o se alimentaban, abandonaron de inmediato sus presas o las tomaron en la boca. Desplegaron sus alas gigantes, y despegaban. El líder entonces guió al grupo entero lejos de allí. Cada vez más figuras voladoras despegaban, unas desde la montaña, otras del bosque, o de la superficie del océano. Se reunían en el cielo, bloqueando la luz del sol. Algunos enjambres, más pequeños de animales voladores, también despegaban detrás de ellas. No era un evento de una sola especie, sino de muchísimas manadas. Como un larguísimo dragón sin cabeza, las bestias más grandes volaban al frente, mientras las de atrás se hacían cada vez más pequeñas. Las más pequeñas que volaban demasiado rápido eran muertas por las grandes de adelante. Al final de la formación, Xiao Xuan vio una figura familiar. El grupo de animales que volaba en la punta era idéntico al pterosaurio que había recogido del hielo. La formación de múltiples especies despegó de la tierra y voló hacia el océano abierto. Volaban durante mucho tiempo, dejando la tierra muy atrás. En todas direcciones se extendía un océano azul. El grupo de adelante descendió ligeramente, manteniendo una distancia moderada con la superficie del agua. Los gigantes voladores, con coronas protuberantes, emitieron un extraño grito desde sus gargantas duras. Al principio solo gritó el líder, pero muy pronto lo hizo toda la manada. Cada grupo empezó a gritar en un estruendoso coro de voces distintas. Aunque parecía caótico, al observarlo de cerca, gritaban al mismo ritmo. ¿Qué tal, mi gente de Paraguay? Gracias por la buena energía. Son de primera. Capítulo 845. Familiar. Algo parecía nadar bajo las aguas. El grupo descendió y se lanzó hacia la superficie, abriendo las fauces para tragar los peces a su alrededor. Ni siquiera necesitaban sumergirse. Muy pronto, un enorme banco de peces saltó del agua, con escamas que reflejaban un plateado cegador. Era un festín. La larga formación se extendió en superficie, con cada bestia voladora disfrutando de su comida. Las más grandes devoraban sus presas a toda prisa, tragando varios peces a la vez, como si no quisieran perderse ni uno. Los de atrás solo podían comer un pez a la vez, aunque también se alimentaban con rapidez. Los peces eran devorados en el instante en que salían a la superficie, y al final, solo restos de peces caían de nuevo al agua. Una vez saciados, la unidad voladora ascendió alto de nuevo. Ahora, el banco de peces estaba aún más activo, y llegaban más de ellos, pero la unidad voladora ya se había alejado de la superficie, hacia el cielo. Una enorme figura saltó fuera de la superficie y cayó de nuevo. Probablemente todos estos peces pequeños habían sido ahuyentados hacia la superficie por este grande. En el aire, la unidad voladora voló de nuevo en una larga formación. En el agua, el banco de peces nadó por el mismo camino. Xiao Xuan miró las pequeñas figuras al final de la unidad voladora, luego al banco de peces. Me resulta familiar. De repente recordó una escena en la aldea.
Cuando el pterosaurio gritaba rítmicamente en una rama, mientras los peces obsequio de la tribu de Mountain nadaban río arriba por su río artificial y aparecían en la superficie, comparó esto con su memoria. Así que las bestias voladoras migratorias conocían desde hacía mucho a los peces del océano. Xiao Xuan era solo un espectador que seguía a las manadas migratorias, observando con asombro el vasto y magnífico mundo. La rueda de la vida giraba mientras observaba cada escena. Millones de años parecieron un solo día. Hasta que un día, un destello de luz blanca surcó los cielos y se estrelló contra el suelo. Llamas blancas estallaron en todas direcciones, quemando cada árbol, pez, insecto y animal que tocaban. Los arrogantes reyes del mundo, con sus cuerpos gigantescos, garras amenazantes y dientes afilados, no pudieron hacer nada. Solo pudieron gritar de agonía, rodando por el suelo en dolor. Así fue como las llamas blancas se infiltraron en este mundo. Xiao Xuan vio animales grandes y pequeños correr hacia lo que creían un lugar seguro de las llamas, solo para ser bloqueados por más llamas blancas y quemados hasta la muerte. Los humanos que ya vivían en las grietas tampoco pudieron escapar. Los que se escondieron en cuevas aún no escaparon de la ira de las llamas blancas. El fuego blanco parecía estar limpiando el mundo de toda vida. Algunas llamas cayeron al océano, aunque las bolas de fuego siguieron ardiendo mientras se hundían profundamente en el mar. Comparado con la tierra, muy poco fuego impactó el océano. Por eso, muchas bestias marinas escaparon del desastre. Los gobernantes de los cielos también fueron golpeados duramente. Las gigantes bestias voladoras con coronas protuberantes volaban en bandadas hacia una dirección. Algunas empezaron a caer exhaustas, convirtiéndose en cenizas, mientras las demás sufrían sus quemaduras. Xiao Xuan las vio volar hacia un pedazo de tierra, entrar en el bosque y luego colapsar. Sus cuerpos, cada uno del tamaño de una pequeña colina, se amontonaron como una alta montaña, similar a una fosa común. También me resulta familiar. El mundo quedó envuelto en llamas blancas. La tierra antes rebosante de vida, ahora estaba en silencio. Los animales, que pensaban haber llegado a un refugio seguro, escaparon de las llamas blancas, pero otra amenaza los esperaba. La tierra sin las llamas blancas se enfrió rápidamente, y todo se congeló al instante. Todos esos animales escapados dejaron de correr para siempre. No se sabe cuánto tiempo pasó desde entonces, pero el mundo cambió una vez más. Las llamas blancas ya no estaban, debían haberse disipado en el aire. Los árboles cambiaron de aspecto, y los animales que vio Xiao Xuan mutaron drásticamente. Los animales que salían del agua, del suelo o de las ramas no se parecían en nada a los anteriores. En el bosque, en la cima de las altas montañas, una figura rompió el hielo y la nieve y despegó hacia los cielos. Sus alas no estaban cubiertas de membrana, sino de gruesas plumas. Su cuerpo también se había transformado radicalmente. Todo lo que quedaba era su apariencia al volar, con sus gritos resonando por las montañas silenciosas mientras extendía las alas. Su magnificencia rivalizaba con los cielos. Sin embargo, muy pocas de estas figuras quedaron después del fuego. La mayoría yacía enterrada en la montaña. Esta escena coincidía con el lugar de la memoria de Xiao Xuan. Este es el origen de las águilas gigantes de montaña, el lugar sagrado de las águilas. La vida y la muerte ocurren en un abrir y cerrar de ojos. Cuando más figuras despegaron, lucían diferentes una vez más. El campo de visión de Xiao Xuan se alejó y viajó lejos, hasta detenerse en una montaña común. Adelante había una cueva con señales de actividad humana. Humanos vivían allí. Cayó la noche, pero nadie movió la roca destinada a sellar la cueva. Todo tipo de amenazas acechaban bajas en el bosque, esperando su momento. Los animales nocturnos renacidos
volvieron a fijar su atención en los débiles, siguiendo sus olores, hasta la entrada de la cueva. Rodearon la entrada y luego se acercaron. Los más fuertes apartaban a los depredadores más débiles, aproximándose más rápido para llegar primero a la presa. Sin embargo, el feroz depredador en la entrada captó de repente un olor peligroso. Paseaba alrededor, titubeando antes de entrar. Un rayo borroso de luz blanca apareció en la cueva, iluminándose lentamente mientras se extendía hacia el exterior. Cuando la luz blanca se acercó a la entrada de la cueva, las bestias nocturnas reaccionaron como si hubieran visto algo terrorífico, retrocediendo rápidamente con miedo en los ojos. Una mano áspera, cubierta de heridas, tembló al apartar las enredaderas que colgaban en la boca de la cueva. Una figura salió, envuelta casualmente en pieles de color indefinido. Se detuvo en la entrada y miró a las bestias. Al final, como si reuniera valor, la figura dio un paso adelante. Una bola de llamas blancas ardía en su otra mano. Esa bola de fuego hizo que los depredadores nocturnos, antes llenos de sed de sangre, gritaran de terror como si hubieran encontrado a su peor enemigo, y se dieran la vuelta para correr de regreso al bosque. Xiao Xuan estaba fuera de la cueva, observando cómo la figura salía lentamente. Sus movimientos pasaron de pasos iniciales pequeños y tímidos a zancadas más confiadas. Las reacciones aterrorizadas de las bestias le daban más seguridad. Cuando todas las bestias gritaron y huyeron, su espalda encorvada se enderezó lentamente. Paso a paso, sostuvo la bola de fuego mientras salía de la oscura cueva hacia un área más abierta. Las bestias se escondían en el bosque con temor, ojos verdes asomando entre los arbustos, observándolo de pies a cabeza. Las llamas habían dado a todos los seres una oportunidad de transformación, abriendo paso a una nueva vida. Sin embargo, el miedo seguía grabado en sus instintos. El hombre se acercó a esas bestias escondidas, y con rugidos frustrados, todas retrocedieron y huyeron. El hombre estaba absorto en las llamas de su mano, con deseo y emoción en los ojos. Su cabello, desgreñado como hierba marchita, ondeaba con el viento. Una poderosa emoción bullía en sus ojos, reflejando las llamas blancas. Un grito de emoción resonó por el bosque. Xiao Xuan podía sentir la alegría y la excitación mezcladas en él. El sello del chamán fundador blanco apareció bajo los pies heridos y callosos, mientras un humo blanco se elevaba del suelo, quemando todos los insectos cercanos en el aire. Semilla de fuego, la verdadera semilla de fuego primordial. Esta era la primera persona en controlar la semilla de fuego, el que cambió el mundo. A partir de ese día, los humanos ya no tendrían que esconderse en las grietas de la cadena alimentaria. Ya no estarían en el fondo de la cadena trófica. Por fin podrían salir de las tinieblas. Los primeros rayos del día rompieron las nubes y brillaron sobre la tierra. El hombre apartó la vista de la bola de fuego para mirar el sol naciente. Dio zancadas grandes, aceleró, y finalmente arrojó todos sus miedos por la borda, y echó a correr. El mundo en el campo de visión de Xiao Xuan se contrajo, mientras el bosque y la persona se difuminaban. Todo lo que podía ver era la bola de llamas blancas parpadeantes, la primera semilla de fuego. Las llamas blancas se movían, y al hacerlo, aparecían más bolas de fuego. La primera en aparecer fue una bola de fuego blanco y naranja. Luego surgieron bolas de fuego de otros colores, grandes y pequeñas, que empezaron a moverse en distintas direcciones. Xiao Xuan había visto algunas de ellas antes, y podía reconocer las tribus. Vio la bola de fuego del cuerno flameante, con el tótem de doble cuerno en la cima. Luego las de las otras tribus, como las 6 familias aristocráticas de la ciudad del rey, Hui, Mang, Lluvia, Han. También había bolas de fuego que nunca había visto antes. Todas esas bolas de fuego provenían de la primera, la semilla de fuego blanca,
Por eso nunca era rechazada por las otras semillas de fuego. Esas bolas de fuego se convertirían en el fundamento y el núcleo de cada tribu. La semilla de fuego de una tribu era la fuente del poder totémico de sus guerreros. El surgimiento de este fuego trajo destrucción, pero también nuevos comienzos. Era una fuerza digna de reverencia, pues millones de seres habían nacido y perecido por ella. El mundo renacía una vez más. Lo que emergía tras la destrucción era la vida, tan colorida y hermosa como siempre. Tal vez los humanos fueron los ganadores más afortunados de esta catástrofe. Capítulo 846. No hay nada de qué tener miedo. Con el paso del tiempo, algunas bolas de fuego se extinguieron mientras otras se alejaban más. La visión de Xiao Xuan se centró en una parte, y luego se acercó. Un par de manos viejas y frágiles barrieron el suelo empapado por la lluvia, recogiendo un puñado de tierra. Las llamas blancas estallaron y el puñado empezó a encogerse y compactarse, convirtiéndose al final en una roca con forma de huevo. Todo lo demás estaba envuelto en niebla, y Xiao Xuan no podía ver el rostro de la persona, pero reconoció la roca. Sin embargo, tras formarse la roca, las llamas blancas se extinguieron lentamente, y la persona se volvió borrosa hasta disolverse en niebla. La roca brillaba con luz blanca, distinta de las otras semillas de fuego. Aparecía y desaparecía tras la niebla, como la estrella más misteriosa del cielo nocturno. Este era el pasado del que había hablado Ji Shang. Xiao Xuan quería mirar hacia el futuro, pero estaba demasiado agotado, y ya no podía mantener ese estado. El tiempo pasaba lentamente. Poco a poco, salió de ese reino. Su conciencia se desplazó despacio, y sintió cada vez más frío. De repente, recordó que aún estaba en las tierras heladas. Sus ojos se abrieron de golpe, con la cuerda de paja dorada en la mano. Todo a su alrededor seguía siendo blanco, aunque era una gruesa capa de nieve en lugar de cenizas. Salvo el área alrededor de Xiao Xuan, la nieve ya le llegaba a las rodillas. El grito de un águila resonó por las tierras. Chacha aterrizó frente a Xiao Xuan, con un pez en el pico. ¿Has estado esperando mucho tiempo? Xiao Xuan miró al águila, recordando la escena de la montaña del águila que había visto antes. Chacha inclinó la cabeza, y Xiao Xuan la acarició. Luego caminó hacia el borde de la tierra helada. Xiao Xuan sabía que, aunque en el reino de la conciencia el tiempo parecía corto, en el mundo real debía haber pasado mucho. Cuando llegó por primera vez aquí, debido a la horda de bestias que los perseguía, aunque Chacha no estaba gravemente herido, tenía muchas heridas pequeñas. Ahora, esas heridas habían desaparecido. Las nuevas heridas debían ser de sus recientes cacerías. Los cadáveres de los muertos reanimados por Ji Xiang estaban enterrados hace tiempo bajo una gruesa capa de nieve, congelados debajo. La plataforma de hielo destrozada volvía a extenderse alrededor del borde de la tierra. Aunque no era tan alta como antes, Xiao Xuan sabía que con el tiempo, la plataforma de hielo regresaría a su estado anterior. La plataforma de hielo ya no estaba a 100 metros sobre el nivel del mar, pero seguía siendo lo suficientemente gruesa para que Chacha caminara sobre ella. El peso de Xiao Xuan aquí era obviamente insignificante. Es hora de volver a casa. El mundo estaba en silencio. El hielo y la nieve deteniendo todo crecimiento de vida en este lugar. Sin embargo, cuando salió de su reino de la conciencia, Xiao Xuan vio breves destellos de imágenes del futuro. Sabía que esta tierra de hielo pronto estaría rebosante de vida. Volviéndose para mirar la blanca extensión de tierra, saltó sobre la espalda del águila. Vamos. Los cielos ya no eran de un gris sombrío, rayos de sol asomando a través de la delgada capa de nubes. Las montañas heladas ya no parecían tan frías bajo la luz del sol. Después de que Xiao Xuan se fue,
El mundo helado continuó como siempre. Un día, una figura emergió de debajo de la capa de nieve en la tierra tranquila. Pisó la nieve con sus pies palmeados. Luego se irguió y caminó tambaleándose, mirando perplejo el mundo de hielo y nieve. Más y más figuras brotaron de la nieve. Luego toda la bandada se dirigió tambaleante hacia el borde y se zambulló torpemente en las aguas. Algunas de sus compañeras fueron derribadas al suelo, deslizándose de panza hacia el agua. Al tocar el agua, sus extremidades delanteras, como aletas, remaron con facilidad y nadaron con gran agilidad, cazando presas. Parecían emocionadas. Sin embargo, muy pronto, las figuras treparon apresuradamente de vuelta a la tierra. Las que estaban en pánico extremo no lograron llegar arriba, resbalando patéticamente hacia atrás. No muy lejos de la orilla, una cabeza redonda, negra y blanca, emergió verticalmente de la superficie, girando lentamente. Sus ojos observaron curiosos los alrededores, especialmente a las figuras que trepaban a la tierra. Después de observarlas un rato, la cabeza se hundió lentamente en las aguas de nuevo. Un sordo estruendo de hielo rompiéndose resonó. Una gran grieta se formó en una sección de la plataforma de hielo, expandiéndose rápidamente. Muchos trozos de hielo flotaron vigorosamente en el océano de abajo. Desde arriba se podía ver una sombra gigantesca acercándose a la superficie. Un pilar de agua salió disparado de la superficie. Más y más formas de vida despertaban en rincones ocultos. La tranquila y desolada tierra de hielo de repente bullía de vida. Por otro lado, Chacha regresó por la ruta por la que vinieron, pero giró antes de acercarse al desierto. Estaba lejos de las tierras heladas, pero aún se veían los altos picos nevados que irradiaban frío. ¿Has tomado esta ruta antes? Preguntó Xiao Xuan. Basado en el mapa aproximado en su memoria, llegarían a la tribu si volaban en esa dirección, pero debían pasar por el bosque lleno de bestias temibles. En el pasado, solían entrar al bosque solo desde la tribu, pero ahora pasaban directamente sobre la cadena montañosa. Varias grandes figuras pasaron volando. Eran águilas montañeras gigantes como Chacha, excepto por Chacha, que era una anomalía. La mayoría de las águilas amaban los picos nevados. Volando adelante, Xiao Xuan vio las llanuras heladas y la nieve en las altas montañas, similares a la montaña del águila. Esta cadena montañosa era demasiado larga, no podía ver sus extremos. Hielo, derretido, fluía hacia abajo y se reunía en arroyos, descendiendo por los valles hasta formar un gran río. Este río es el río frente a su tribu. ¿Es esta la cabecera de ese río? Entonces, ¿qué pasa con ese gran río sin bordes de antes? Eso no está bien. Cuando Xiao Xuan cruzó el gran río sin bordes, en realidad no era tan ancho como parecía. Solo no era lo suficientemente fuerte ni experimentado. Había muchos secretos en este mundo esperando ser descubiertos. Así como hace mucho, mucho tiempo, cuando apareció la primera semilla de fuego, si nadie hubiera aprendido a controlarla, el fuego seguiría siendo una presencia temida. Xiao Xuan vio un paisaje que nunca había visto antes, mientras volaban a lo largo del río. En el pasado, solo entraban al bosque para cazar, saliendo del pueblo y cazando solo en un área limitada. El lugar más lejano al que había llegado era la montaña del águila. Esta vez, regresar a la tribu por esta dirección se sentía muy diferente. Hace años, saliste de la tribu Hui, volaste alrededor del desierto y tomaste esta ruta hacia la montaña del águila. Preguntó Xiao Xuan. Cuando Xiao Xuan fue al otro lado hace años, Chacha se quedó en la tribu. Una vez, voló a la tribu Hui y encontró algunas compañeras para ir juntos a la montaña del águila. Respondió Chacha. Xiao Xuan
había adivinado correctamente. Incluso si no hubieran estado allí, las águilas gigantes tenían un instinto natural hacia su tierra sagrada, como una brújula en sus cabezas que les indicaba el camino. Por eso, las águilas siempre podían encontrar la montaña del águila cuando llegaban a cierta edad, sin importar dónde estuvieran. Era su instinto, una fe grabada profundamente en sus huesos, aunque nunca hubiera visto a sus ancestros. En el camino de regreso a la tribu, cuando Xiao Xuan cazaba en el bosque, a menudo veía bestias feroces, diferentes, que le recordaban lo que había visto en el pasado antiguo. El desastre había cambiado drásticamente todo el mundo. Los humanos solo prosperaron porque aprovecharon su oportunidad. Si no hubiera sucedido eso, aunque los humanos sobrevivieran al fuego, seguirían en el fondo de la cadena alimenticia. El mundo era cruel. Uno solo se convertía en presa si era demasiado débil. Después de varias paradas, finalmente llegaron a los terrenos de caza familiares. El ánimo de Xiao Xuan se elevó. La primera vez que empuñó un cuchillo de piedra e ingresó al bosque, Xiao Xuan sintió que nunca podría regresar a su mundo anterior. Había estado en Cuerno Ardiente durante muchos años. Al principio sentía indiferencia, pero ahora sentía responsabilidad por la tribu. Solo Xiao Xuan sabía cómo se sentía eso. Todos solo lo conocían como la persona que salió de la cueva. Finalmente podía ver el territorio de Cuerno Ardiente. Detrás de él, los guardias de patrulla vitoreaban, corriendo emocionados. Delante, el chamán y el jefe esperaban con una multitud. Dentro del punto de comercio del río Ardiente, Bei Mi estaba con su gente en un patio que había comprado. Después de llegar aquí, Bei Mi decidió comprar un enorme patio en el área de comercio y asignó a algunos de los suyos para que se quedaran permanentemente. Ellos se encargaban de comprar piedras preciosas y cualquier cosa rara del otro lado del océano. Estaba charlando con ellos cuando estallaron vítores desde la tribu Cuerno Ardiente, al otro lado del río. Los vítores eran tan fuertes que se oían por encima del bullicio del punto de comercio. Un cuerno sonó mientras todos los de Cuerno Ardiente corrían apresuradamente. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Los viajeros recién llegados estaban confundidos, preguntando a diestra y siniestra qué sucedía. La gente familiarizada con la tribu Cuerno Ardiente se calmó rápidamente después de la sorpresa inicial. Señalaron hacia la tribu Cuerno Ardiente, al otro lado del río. Creo que el gran anciano de la tribu Cuerno Ardiente, el que nadie sabía dónde estaba, ha regresado. Dio una mirada que implicaba esto pasa muy a menudo. No hay de qué temer. En el río artificial alrededor del punto de comercio, un pequeño pterosaurio dejó caer un pez al agua, mientras alzaba la vista hacia los pájaros hoja marchita que piaban ruidosamente en la orilla opuesta. Extendió sus alas y gritó unas cuantas veces al agua cuando pasó. Varias figuras saltaron del agua, sus cuerpos surcando el aire en un arco brillante, para volver a sumergirse. Fin. Saludos a todos los salvadoreños viendo este video. Son lo máximo. Capítulo 847, Epílogo 1. Yi Tse del río Ardiente. En el bosque denso, los árboles gigantes cubrían los cielos, sin verse afectados por el invierno pasado, con cada rama fuerte extendiéndose hacia afuera. La temporada de invierno pasada no afectó las plantas aquí. El área seguía rebosante de vida. Esto no estaba dentro del territorio de la tribu Cuerno Ardiente, tampoco a lo largo de sus rutas de caza. No había señales de actividad humana aquí, solo los gritos de pájaros y animales. Yi Se miró un pequeño montículo de tierra que sobresalía del suelo. Habían pasado 20 años. La roca colocada sobre el montículo ya estaba cubierta de tierra, hierba y flores, sin conservar su aspecto inicial. Este era el lugar donde estaba enterrado el padre de Yi Se. Es hora. Yi Se tocó la piedra de jade que colgaba de su cuello.
Era una de las piedras de jade que Yi Kong usaba durante sus lecturas. Aparte de esta piedra dejada para Yi Se, el resto ya habían sido enterrados con Yi Kong. Miró al cielo y luego se dio la vuelta para irse. Una hora después, Yi Se llegó a otro lugar. Pronto oyó un sonido proveniente de lo profundo del bosque. El sonido se acercaba rápidamente, desde lejos en su dirección. Crack, 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 boom. Se oían voces humanas conversando, así como el sonido de ramas rotas. Un lobo más alto que un hombre corría veloz como el viento, con una chica de 15 o 16 años sentada en su lomo, vestida con ropa de caza y el rostro pintado con los patrones de su tribu. Sin mirar a la fiera temible que cargaba hacia él, Yi Se sonrió y levantó un brazo con la intención de saludar a la chica con la mano. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, la figura en el lomo del lobo lo agarró por el cuello de la camisa y lo lanzó sobre el lomo del animal. Xiao Duo, ¿ya regresó el equipo de caza? Preguntó Yi Se, aferrándose al pelaje del lobo. Xiao Duo era la segunda hija de Xiao Xuan y Gui Ze. Tenía un hermano 2 años mayor que ella, Xiao Cheng, quien en ese momento visitaba la montaña del águila junto con Chacha. Él no había regresado y por eso no participó en esta cacería. Xiao Duo también tenía un hermano menor 3 años más joven que ella, Xiao Shu. Aunque a Xiao Shu no le interesaba mucho cazar, adoraba estudiar hierbas con Gui Se, así como experimentar con sustancias extrañas y nuevas, como los explosivos. Al oír la pregunta de Yi Se, Xiao Duo respondió brevemente. Sí, ya volvieron. ¿Cómo fue la caque? Yi Se quería preguntar por la presa de esa cacería, pero Xiao Duo lo interrumpió. Cállate, tenemos que lidiar con el cerdo de atrás. Él se giró y vio una figura acercándose, oyendo el chasquido de ramas de árboles. Aunque no podía verlo con claridad a través de los árboles, sabía quién lo perseguía. Era Xia, la fiera temible e hijo menor del tío Mai. Yi Se se aferró al pelaje del lobo con una mano, y luego pasó la otra por los árboles que dejaban atrás, lanzando finalmente el objeto de su mano al suelo de manera aparentemente casual. Una fiera temible, con colmillos y aspecto de jabalí, irrumpió en el bosque. En su lomo iba un joven vestido con ropa de caza. Ya no había árboles que lo obstaculizaran, y ambas partes estaban bastante cerca, por lo que el joven pudo ver al lobo y a sus jinetes. Estaba a punto de alcanzarlos, cuando vio que Yi Se se giraba y le sonreía con picardía. Su pecho se apretó al instante. Antes de que pudiera gritar «¡Cuidado!», Xia chilló y resbaló, estrellándose contra el suelo. El joven en el lomo de Xia reaccionó rápido, agarrándose a una rama y trepando al árbol. Xiao Duo. Yi Se. Ya verán. Xia corría perfectamente bien, como había pisado una fruta resbaladiza. Era solo una fruta. Normalmente uno no resbalaba, ni siquiera pisando un montón de ellas, a menos que el casco de Xia hubiera aterrizado exactamente en el punto que lo desequilibrara. De algún modo, Xia cayó en esa posición exacta. Esto había pasado demasiadas veces. Nadie más que Yi Se podía hacer algo así. Aunque tal vez el gran anciano sí pudiera, pero el gran anciano simplemente ignoraría a estos niños. Xia, que había resbalado y caído, se puso de pie tambaleándose, mientras resoplaba con furia, descargando su enojo en la fruta. No se había lastimado con el pequeño resbalón, solo estaba muy molesta. Deja de patear la fruta, tenemos que alcanzarlos. El joven saltó al lomo de Xia, deteniendo que perdiera el tiempo con la fruta. Su objetivo principal era darles alcance. En ese momento competía con Xiao Duo por llegar primero a la tribu. En ese instante, varios adolescentes de edades similares, chicos y chicas, todos vestidos con ropa de caza y cargando sus armas,
lo adelantaron riendo, con picardía, al ver que Silla resbalaba. Todos montaban diversas fieras temibles como forusracos y leones de cueva. Xiao Duo ya estaba lejos en César, ignorando las furiosas maldiciones del otro chico. Él había sido el primero en atacar. César tenía muchas manchas de jugo en el pelaje, que se habían secado en grumos, enredando su pelo. Xiao Duo montó a César al galope hacia la montaña de la tribu. Dejó a Yi Tse en la cima, y luego fue al arroyo a cepillar su pelaje. Yi Tse se arregló la ropa, y caminó hacia la casa de piedra de enfrente. Esa era la oficina del gran anciano de la tribu Cuerno Ardiente, Xiao Xuan. Cuando llegó, Xiao Xuan estaba escribiendo en un pergamino de piel de animal. Xiao Xuan ya era esposo y padre, pero su rostro no había cambiado mucho. Solo estaba mucho más calmado, como si cualquier alboroto en la tribu se aquietara naturalmente con su sola presencia. Los miembros de la tribu Cuerno Ardiente y de otras tribus del distrito del Río Ardiente adoraban retarse a pelear cada vez que se encontraban con guerreros rivales, pero en el recuerdo de Yi Tse, muy pocos querían luchar contra Xiao Xuan. Incluso la bulliciosa y de mal genio tribu Tigre de Agua se ponía muy callada delante de Xiao Xuan. Después de entrar, Yi Tse se sentó en silencio en un rincón a esperar, mirando por la ventana. No miró el pergamino porque registrar en ese pergamino de piel de animal requería el poder de la herencia. No se podía interrumpir a Xiao Xuan, por eso Yi Tse solo se sentó en silencio. Unos 10 minutos después, Xiao Xuan enrolló el pergamino con cuidado y miró a Yi Tse al terminar. ¿Ya te has decidido a ir? Preguntó Xiao Xuan. Sí. Yi Tse se inclinó respetuosamente. Aunque Xiao Xuan no había tomado formalmente a Yi Tse como discípulo, este había aprendido mucho de él. Él trataba a Xiao Xuan como a su maestro. Voy al desierto cuando Chacha regrese. ¿Quieres venir conmigo o seguir el plan original de cruzar el océano con la tribu Longboat? Preguntó Xiao Xuan. Acababa de recibir ayer una carta del desierto, escrita por el señor de Rock Hill, Shishu. Toda la carta era básicamente una queja furiosa sobre el mal comportamiento de Sapphire en el desierto. ¿No acordamos no molestarnos mutuamente? Ven a recoger a tu maldito bicho. Después de que Yi Shang se marchara hace años, la ciudad Rock Hill se aquietó y también retrocedió drásticamente. Shi Shu salió personalmente del desierto para negociar con Xiao Xuan y firmar un acuerdo con Flaming Horn. Flaming Horn se convirtió en la única tribu que podía atravesar el desierto para llegar al otro continente, en lugar de tomar la peligrosa ruta marítima. Era mucho más conveniente de esta manera. A menos que pudieran probar sus relaciones con Xiao Xuan, las otras tribus del río Flaming nunca podrían cruzar el desierto de forma segura. Esta vez, Sapphire, que acababa de subir de nivel otra vez, había estado molestando a Rock Hill al apoderarse de un oasis que les pertenecía. Era una base militar importante para Rock Hill, usada para combatir a las organizaciones dispersas en el desierto. ¿Cómo iban a renunciar a ella? Rock Hill entró en pánico. ¿Pelear? No podían, aunque Yi Yang ya no estaba allí. Podían usar las armas secretas que había dejado atrás. Sin embargo, no se atrevían a pelear, porque seguía siendo el bicho de Xiao Xuan. No querían pelear con Xiao Xuan. Por eso, Shi Shu escribió apresuradamente la carta para que Xiao Xuan fuera antes de que estallara una guerra entre humanos e insectos. Xiao Xuan accedió a ir. Sobre el papel, iba a neutralizar el conflicto, pero en realidad necesitaba asegurarse de que Sapphire estuviera bien. Yi Tse también planeaba visitar el otro continente, para ir a la sede de la familia Yi,
en la ciudad del rey. Hace años, cuando Ji Kong lo envió a Flaming Horn, fue para que pudiera vivir una vida mejor. La familia Yi estaba en caos entonces, y muchos de los que se quedaron atrás se convirtieron en carne de cañón. Los líderes del clan habían cambiado desde entonces. Como Yi Se aún tenía parientes allí, quería visitarlos. Yi Se era tan talentoso como el propio Yi Kong, tal como éste había predicho. Yi Se era muy talentoso, y podía leer de forma natural que la mayoría de su familia aún vivía, incluida su madre, aunque no les iba muy bien. Cómo atravesar el desierto era más fácil. Xiao Xuan le ofreció acompañarlo. Viajar con Xiao Xuan era definitivamente más conveniente a través del desierto, porque Rock Hill respetaba a Xiao Xuan y no necesariamente la línea de sangre Yi. No, iré con la tribu Longboat según nuestro plan anterior. Respondió Yi Tse. Xiao Xuan asintió. Eso también está bien. 3 días después, los de la tribu Longboat traerán un lote de madera. De acuerdo. Xiao Xuan le contó más sobre la situación en la ciudad del rey. Luego Ji Se se marchó, bajó de la montaña y cruzó el puente de piedra sobre el río Flaming para llegar al punto de comercio. El punto de comercio ahora también se conocía como Pueblo Río Flaming. Era el área de comercio más grande de este continente. Después de la fusión de las semillas de fuego, las dinámicas de poder del continente se reorganizaron. Al igual que en el otro lado, miembros de diferentes tribus incluso se agruparon para formar nuevas tribus. Todo viajero de lejos y cerca había oído hablar del pueblo Río Flaming, aunque no hubiera estado allí. Había muchas tribus diferentes y sus mercancías, y se rumoreaba que si podías pagar, conseguías cualquier cosa que quisieras, aunque no estuviera disponible en el punto de comercio. Incluso podías comprar información de esa manera. Yi Che solía ver partidas comerciales del otro lado, tanto de comerciantes como de otras organizaciones. Siempre ponían una expresión peculiar al oír el nombre de Yi Se. Solo la familia Yi usaba el nombre Yi. Aunque la identidad de Yi Se no era un secreto aquí. No muchos sabían de qué rama de la familia Yi provenía realmente. Esas personas del otro lado habían perdido hace tiempo la reverencia y el miedo al clan Yi, pues estaban muy por debajo de su apogeo. Ya no eran un gran clan noble. El clan poderoso de antaño, solo segundo a la familia real Yi, cayó así sin más. Era una lástima, era risible. En el pasado, Yi Tse solo había oído hablar de la familia Yi a través de otras personas. Hoy, debía verlo por sí mismo. Ji Tse le contó a Ji Si su decisión de regresar. Yi Si había criado a Yi Se. Sabía que no era un cuerno llameante desde joven, y que era un miembro del clan Yi como Ji Si. Sin embargo, Yi Si había dejado su familia, pero no Yi Se. Yi Kong también había expresado su deseo de que Yi Se visitara a su familia cuando fuera lo suficientemente mayor para protegerse. El día ha llegado. Ji Si miró el rostro que se parecía tanto a Ji Kong. Luego suspiró. La familia Yi había decaído, y los líderes tampoco eran muy capaces. El clan se encontraba actualmente en una situación crítica, y la familia en un completo desorden. Todas las personas que escaparon de la guerra interna de la familia Yi tampoco planeaban regresar, ya que no les beneficiaba en absoluto. Sin embargo, Ji Si estaba secretamente de acuerdo porque conocía las capacidades de Ji Se. Yi Che había crecido en la tribu Cuerno Llameante. Aunque la sangre Yi corría por sus venas, tenía la personalidad de un cuerno llameante. Solo la ocultaba bien. Yi Se también era técnicamente el discípulo de Xiao Xuan. Aunque aún no había aprendido todo de Xiao Xuan, definitivamente era más fuerte que lo que quedaba de la familia Yi. Sí, Yi Si consideraba a los líderes actuales del clan Yi como basura. El clan Yi, una vez glorioso y próspero, se había consumido como una cerilla.
Solo quedaban unas pocas brasas lamentables. Una tormenta bastaría para extinguirlo. Yi Kong una vez dijo que Yi Tse sería clave en la resurrección del clan. Yi Si estaba emocionado por verlo. 3 días después, la tribu Bote Largo trajo madera a la tribu Cuerno Llameante. Había 30 barcos en su flota, 20 para transportar materiales, mientras que los otros 10 realizaban otras funciones, como transportar viajeros. Algunos viajeros bajaron del barco y caminaron hacia el punto de comercio, mientras que otros subían a bordo. Yi Se lideró a sus 8 esclavos, siguiéndolos al barco. En el barco, una persona más joven miró con curiosidad a los esclavos alrededor de Yi Se, y se acercó a preguntar. Hey, hermano, ¿eres un amo de esclavos? ¿Pero tú también vas a cruzar el mar con la tribu Bote Largo? Soy Don Mai, de un pequeño grupo comercial de la ciudad Chaoyu, vinimos al pueblo del río Llameante con los osos negros. Ahora regresamos con ellos. Encantado, me llamo Jisee. Jisee del río Llameante. Nacido en la ciudad del rey, criado en el río Llameante. Capítulo 848. Epílogo 2. Yi Tse, del río Llameante. 2. Yi Tse había sabido desde joven que no era un cuerno llameante, sino de la familia Yi de la ciudad del rey, al otro lado del océano, como Yi Si. Los cuernos llameantes no le ocultaron esto, incluyendo lo que le pasó a su padre. Xiao Xuan tampoco se lo ocultó. Los cuernos llameantes lo trataron bien durante su infancia a lo largo del río Llameante. Aunque Xiao Xuan no lo aceptó oficialmente como discípulo, Yi Tse lo veía como su maestro. Después de un breve descanso, la flota Bote Largo zarpó de nuevo. A petición de Xiao Xuan, la tribu Bote Largo cuidó bien de este huésped especial. La flota viajaría a lo largo del río. Tardarían unos días en llegar a la desembocadura. Esa noche, la flota navegó con antorchas encendidas. Desde arriba, parecían un rastro de fuego moviéndose río abajo. Todas las tribus que vivían a lo largo del río conocían este rastro de fuego. Era una imagen icónica. El viento era fuerte ese día, rugiendo como una bestia. Los marineros bebían su cerveza casera y cantaban a todo pulmón, con sus rostros bronceados enrojecidos. Al igual que los cazadores Cuerno Llameante cantaban sus canciones de caza, los Bote Largo también cantaban para celebrar su travesía. Sin embargo, en contraste con las letras ligeramente tristes de la canción de caza, su canción marinera era motivadora, ardiente y apasionada, haciendo que los marineros se emocionaran cada vez. Disfrutaban la vida en el barco, esa sensación despreocupada de navegar en el mar sobre las olas. Bajo las antorchas de fuego, había marineros ruidosos chocando copas así como guerreros limpiando en silencio sus cuchillos. Cerca de Yi Tse había un viejo guerrero de una tribu desconocida, cantando una canción con voz baja, usando un simple instrumento musical hecho de huesos, piel y tendones de animales. Cuando finalmente llegaron a la desembocadura del río, los miembros de la tribu que veían el océano por primera vez gritaron de alegría. En la desembocadura, más bote largos esperaban. Cuando ambas flotas se reunieron, se reorganizaron, y luego partieron en su verdadero viaje. La vida en el mar no era cómoda para muchas personas. Incluso los comerciantes habituales, a veces no lograban acostumbrarse. Los osos negros le contaron a Yi Tse que se encogían cada vez que cruzaban el océano, pasando de ser osos enormes, musculosos y gordos, a osos flacos. Por supuesto, el cansancio era secundario ante las otras amenazas e incertidumbres del mar. Cada viaje era una apuesta con sus propias vidas. Sin embargo, sus grandes ganancias los hacían estar totalmente dispuestos a someterse a tales torturas. Yi Tse solo sonreía al escuchar a estos comerciantes experimentados hablar. Esa mañana, los ojos de Yi Tse se abrieron de golpe. Miró hacia el mar, con el ceño fruncido,
moviendo los dedos. Cuando sus esclavos lo vieron, comenzaron a mirar alrededor con precaución. El semibestia saltamontes era un esclavo bajo pero astuto. Ahora, incluso sus púas se erguían tiesas en su espalda. No solo él, los otros esclavos semibestias tenían la misma reacción. Peligro. Muy pronto, los barcolargos también notaron que algo iba mal. Siendo hombres de una tribu que vivía en el mar, eran más sensibles a las amenazas que los demás. Sonó el cuerno. ¿Una bestia marina? Barcos mercantes, agruparse en el centro. Barcos de guerra, manténganse en el anillo exterior. Preparen los explosivos. Arqueros, a sus puestos. Aunque ansiosos, los barcolargos reaccionaron de manera ordenada. Parecían muy experimentados. A menudo nos topamos con bestias marinas gigantes en alta mar, pero a veces, si son muy curiosas, son difíciles de manejar. Una vez vimos una bestia marina con dientes así de enormes. Pero le arranqué un buen trozo de carne, chas chas, sabía delicioso. Lo peor es cuando nos encontramos con una manada de bestias marinas. Eso puede significar que varios barcos vuelquen. Antes de que pudiera terminar, un hombre de la tribu barcolarga gritó. Hay una manada de ellas. El mercader maldijo y dejó de presumir, con el rostro ensombrecido. Los otros mercaderes se metieron en sus cabinas, mientras él buscaba un sitio firme donde agarrarse. Cuando un barco rápido tenía que hacer un giro brusco o chocaba contra una bestia marina, cualquiera que no se sujetara podía salir volando. Y, en tales emergencias, no había tiempo para rescatar a esa gente. Si caías al agua, eso significaba acabar en el estómago de un pez. Sería una muerte horrible. Amo, entré rápido a la cabina. Gritó Saltamontes, con ansiedad. Yi se miró a la bestia marina que emergía, rompiendo la superficie, y sus cejas se relajaron. Tranquilo, está bien. No entró en su cabina. En cambio, Yi se acercó a un guerrero barcolargo. El guerrero se sorprendió al ver a Yi Se, pero recordó las advertencias del jefe. Este era un invitado enviado especialmente por el gran anciano del cuerno llameante. Así que habló con gentileza. Hay una manada de bestias marinas y están curiosas, así que podrían perseguir a nuestra flota por un rato. Por seguridad, por favor entre de inmediato en su cabina asignada. La salvaremos en caso de emergencia. Gracias, pero dígale al jefe Mufa que tengo un modo de hacer que las bestias marinas eviten nuestra flota. Dijo Yi Se. El hombre de la tribu barcolarga se quedó atónito. Su primer instinto fue la incredulidad, pues le pareció que este joven solo estaba fanfarroneando. Sin embargo, como era una persona importante, transmitió el mensaje a Mufa de todos modos. Muy pronto, Mufa se acercó. Él era el líder de toda la flota. Si había un modo de evitar una feroz batalla contra las bestias, obviamente le convenía. ¿De verdad puedes hacer que la manada renuncie a perseguirnos? Preguntó Mufa, en voz baja. No puedo decir que dejarán de perseguirnos de inmediato, pero se mantendrán bien lejos de nosotros. Dijo Yi Se. Mufa no entendía. ¿No era lo mismo? Jefe, las bestias se acercan. Nadan más rápido. Gritó otro guerrero. Cuanto más cerca estaban de los barcos, más excitadas se ponían las bestias marinas. Como si hubieran encontrado un juguete nuevo. Yi Se se quitó la capa de piel de animal que llevaba. Luego le indicó a su esclavo que sacara de una bolsa 4 piedras de jade del tamaño de un puño de bebé, así como 4 cristales de fuego del tamaño de una uña del dedo meñique. Miró hacia el puesto de vigilancia en lo alto del mástil y se volvió hacia el poderoso esclavo semibestia, Caballo Gris. Llévame allí arriba. Cuando Mufa vio que el objetivo de Yi Se era el puesto de vigilancia en lo alto del alto mástil, estaba a punto de preguntar si necesitaban ayuda,
cuando Yi-se saltó a la palma del semibestia. Entonces, el esclavo levantó el brazo y lanzó a Yi-se hacia arriba. Simplemente lanzó a Yi-che. Los hombres de la tribu Barco Larga. En efecto, había sido criado en el cuerno llameante. Era tan directo y rudo como esos del cuerno llameante. Jefe, ¿de verdad vamos a confiar en él? Aunque tiene sangre Yi, vivió en Flaminghorn y la familia Yi ya ha caído. Susurró un guerrero de Longbot a Mufa. ¿Lo has olvidado? Es un discípulo que Xiao Xuan de Flaminghorn entrenó personalmente. Aunque nunca lo anunciaron públicamente, por lo que sé, ha estado aprendiendo de Xiao Xuan. Quiero ver qué ha aprendido. Cuando se mencionó a Xiao Xuan de Flaminghorn, los miembros de la tribu Longboat se quedaron atónitos. Ese era la única persona a la que Ciudad del Rey y Colina de Roca no se atrevían a ofender. Con Xiao Xuan presente, Ciudad del Rey nunca se atrevería a declarar la guerra contra las tribus. Ciudad del Rey y Colina de Roca nunca tocarían la región del río Flaming. Una persona entrenada por él no debería ser nada mala. Esto era lo que pensaban. Sin embargo, Mufa no depositó todas sus esperanzas en Yi-se. Sus hombres estaban todos preparados para activar los planes de contingencia si Yi-se fallaba. En ese momento, Yi-se, en el puesto de vigilancia, lanzó las 4 piedras de jade y cristales de fuego en 8 direcciones, aunque las había aplicado una por una hacia afuera, como si hubieran sido calculadas con precisión. Los 8 objetos tocaron la superficie del agua al mismo tiempo. Cuando los 8 objetos tocaron el agua, él levantó ambos brazos. Una ráfaga de fuerza poderosa y extraña estalló. Un arco que ardía con llamas naranjas rojizas y blancas apareció en el aire frente a Yi-se. Delante del arco de llamas había una bola de fuego, blanca en la parte inferior y naranja rojiza hacia la parte superior, con cada color ocupando porciones iguales. Detrás de él se formaron 3 sombras largas. Las llamas y las 3 sombras formaron casualmente el tótem de la familia Yi. El momento en que apareció el tótem, una poderosa onda de energía se irradió en todas direcciones, como olas chocando, lo suficiente para callar a todos. Era como si una fuerza imparable se extendiera en todas direcciones, congelando su sangre. Mientras la llama danzaba, la bola de fuego delantera se volvió más brillante que el sol. El gran alboroto naturalmente atrajo la atención de la gente en la flota. Los que estaban en las cabinas asomaron la cabeza sorprendidos tras la fuerte oleada de energía. Cuando miraron hacia arriba, se sorprendieron tanto que sus globos oculares casi se salen. Vieron un gigantesco tótem irradiando un aura que parecía cubrir cada centímetro del cielo, abarcando toda la flota. Eso es, el tótem de la familia Shi. ¿El tótem Yi? No, el término correcto es el blasón del clan Yi. ¿Hay un miembro del clan Yi a bordo? Los aristócratas de Ciudad del Rey lo llamaban blasón en lugar de tótem. No decían que la familia ya había colapsado. Porque se siente tan poderosa. Los que visitaban a menudo Ciudad del Rey sabían que los líderes Yi actuales eran lo que antes eran las ramas laterales, no la línea principal. Habían oído que la línea principal había muerto o se había dispersado. Las élites de su familia habían sufrido enormes pérdidas debido a algún incidente. Y ahora muchos ya no estaban. Los que lideraban el clan en Ciudad del Rey eran miembros de ramas laterales. Incluso las habilidades de adivinación que conocían no eran las artes verdaderas. La adivinación con nudos, las lecturas de conchas y huesos, solían ser las 3 artes más fuertes de la familia Yi, pero ahora estaban en camino de extinguirse. Ahora veían a la familia Yi usando monedas y piedras de jade, pero raramente veían estas técnicas antiguas en uso. Tradicionalmente, el líder del clan Yi, también la persona más poderosa del clan,
debía dominar al menos una de las 3 artes antiguas. En realidad, el líder actual probablemente no destacaba en ninguna parte. Si la conocía, probablemente no era hábil tampoco. La tradición había desaparecido. Para muchas personas, la familia Yi estaba en camino de extinguirse. Sin embargo, nunca esperaron ver algo tan extraño en este viaje. Es de la familia Yi, sin duda. Es la primera vez que veo un tótem Yi tan gigantesco. Un tótem tan grande. ¿De qué miembro de la familia Yi se trata? Jadeó un viejo guerrero. Mientras las llamas naranja rojizas se enroscaban, el extraño campo de energía cubrió toda la región. En un parpadeo, todo en su campo de visión se distorsionó y onduló. La mayoría pensó que sus ojos les fallaban. Las cejas de Mufa se alzaron, sus venas hinchándose bajo la piel. ¡Impresionante! El poder, el tótem gigantesco, realmente era el discípulo de Xiao Xuan. Especialmente los osos negros, que estaban más familiarizados con Ciudad del Rey y habían conocido a muchos miembros Yi. Antes del incidente, solían encontrar al clan Yi misteriosamente poderoso. Ahora, este joven les hacía sentir lo mismo, pero esta persona era aún más misteriosa y poderosa. Sus cabellos se erizaron en el momento en que apareció el gigantesco tótem, con la piel de gallina surgiendo inexplicablemente. Todo esto era tan extraño. Sin embargo, lo que dejó atónita a toda la flota fue que la manada de bestias que se dirigía hacia ellos, de repente dio media vuelta. ¿Por qué cambiaron de dirección las bestias? ¿Temen al tótem de Yi? No parece eso. ¿Por qué parece que la manada está persiguiendo de repente otro objetivo? Mufa seguía mirando boquiabierto a las bestias que habían cambiado de rumbo cuando oyó gritar a Yi Se. Aprovechen esta oportunidad para alargarnos. Sigan por la ruta habitual. Mufa reaccionó de inmediato. No había tiempo para preguntas. Debía sacar a salvo a su flota. La flota aceleró por su ruta habitual. En efecto, las bestias nunca regresaron, y se alejaron en otra dirección como si quisieran acercarse. Aunque de pronto retrocedían, luego volvían a perseguir. Retrocedían otra vez hasta que perdieron el interés y se marcharon. Durante todo el proceso, el gigantesco tótem de Yi permaneció flotando sobre la flota como un paraguas protector que la cubría por completo. Cuando todo estuvo a salvo, el tótem desapareció y las extrañas ondas de energía se desvanecieron al instante. Yi Se bajó del puesto de vigilancia. Mufa estaba muy desconcertado. ¿Qué usaste? ¿Eso fue una adivinación? No, no es adivinación, es una formación. Dijo Yi Se. ¿Qué es una formación? ¿Te lo enseñó Xiao Xuan también? Así es. ¿Por qué cambiaron de dirección las bestias de repente? Porque en sus ojos van directo hacia la flota, pero en realidad están desviadas. No lo saben, así que solo sienten que no pueden alcanzarnos. Hasta que se aburren y nos dejan en paz. Mufa encontró aquello fascinante. La flota estaba aquí. ¿Por qué nadaban las bestias marinas en dirección equivocada? ¿Tenían algún problema en la vista? Aunque no lo entendía del todo, ahora respetaba aún más a Yi Se. También era cada vez más difícil calibrar cuán poderoso era en realidad Xiao Xuan de Flaming Horn. Cuando Yi Se aprendió sobre formaciones, también se quedó maravillado por el universo. Xiao Xuan había descubierto varias formaciones naturales al cruzar aquel gran río sin límites. Hace mucho tiempo, el río que aislaba a la tribu Flaming Horn del resto del mundo no era en realidad tan vasto ni sin límites como parecía a simple vista. Solo era una gigantesca formación natural que alargaba muchísimo un viaje que debería durar 2 días. También había formaciones letales capaces de desintegrar a bestias marinas gigantescas en sangre y polvo. Esas formaciones naturales contenían un poder inmenso que los humanos no podían aprovechar. Sin embargo,
Solo un pequeño fragmento de ese poder podía desatar una fuerza brutal, como la técnica de Yi Se, que fue suficiente para conmocionar a toda la flota. Ahora que el peligro había pasado, Mu Fa reanudó sus labores como capitán, mientras Yi Se caminaba hasta el borde del barco. Desde que invocó el tótem, parecía oír una voz que venía de las profundidades del océano, llamándolo una y otra vez. Ven, tengo algo para ti. Pero nadie más oía esa voz. Yi Se se acercó al borde y miró hacia abajo. La superficie estaba agitada por la flota. De repente, las pupilas de Yi Se se contrajeron. Un collar de adornos de madera flotaba en la superficie. Dado el velocidad de la flota, debería haber quedado muy atrás en un instante, pero ese collar parecía moverse también, siguiendo al barco. Yi Se pidió una herramienta para pescar el collar del agua. Ese collar estaba hecho de diferentes trozos de madera, tallados en diversas formas. Cada adorno era del tamaño de una uña, con un agujero perforado y ensartados con cuerda de paja. Cada pieza tenía grabados. Yi Se sostuvo el collar en la mano. Sus dedos se cerraron naturalmente alrededor, mientras su pulgar se posaba de forma instintiva en una de las cuentas y la empujaba. Yi Se sintió una onda de energía que solo aparecía durante la adivinación. ¿Es esto una herramienta de adivinación? ¿Qué ancestro de Yi dejó esto aquí? ¿Cuánto tiempo llevaba empapado en el mar? No estaba dañado en absoluto. Pasó el resto del viaje estudiando el collar de madera, que solía llevar enrollado en la muñeca. Estaba cada vez más convencido de que originalmente pertenecía a un miembro muy poderoso de la familia Yi. Las habilidades de adivinación de ese miembro debían ser inmensas. Cada cuenta y sus grabados contenían la esencia de la adivinación. Este collar era el producto de todo lo que el ancestro había aprendido en su vida. Pero, ¿dónde estaba el dueño de este collar? ¿Era un regalo para él? ¿Por qué? Yi Se no lo entendía. Sus lecturas tampoco daban respuestas. La voz no volvió a aparecer. Incluso cuando se toparon con otro pequeño grupo de bestias marinas, y él pidió ayuda, produciendo el segundo tótem una vez más, no escuchó la voz de nuevo. Como si hubiera desaparecido para siempre. Pasaron muchos días, y la flota finalmente llegó a las costas. Los pasajeros vitorearon, pues habían llegado sanos y salvos. Los comerciantes y aventureros bajaron de los barcos y luego se dirigieron a donde tenían que ir. Rechazando la oferta de los hombres de la tribu Longboat de escoltarlos, Yi Se y sus 8 esclavos caminaron hacia la ciudad del rey. Ciudad del rey, he regresado.